El día de hoy retomamos nuevamente nuestra serie acerca de los 10 mandamientos. Recordemos que ya hemos visto 7 y hoy nos toca el 8º mandamiento que dice no hurtarás o no robarás. Y es que nosotros diremos, pero este mandamiento yo creo que lo he llevado bien, que nunca lo he incumplido, porque nunca le he robado a nadie ni tan siquiera un alfiler. Pero veremos que, como hemos visto con los otros anteriores, este mandamiento también tiene una profundidad muy amplia y nos daremos cuenta que a lo mejor sí que hemos incumplido este mandamiento. Así que sin más, bienvenidos. Y como ya es costumbre, comenzaremos con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, santo, glorificado, bendito sea su nombre. Damos gracias nuevamente porque nos ha permitido estar aquí para tener una meditación más. Le rogamos que pueda ser de bendición para aquellas personas que lo necesitan y que nos pueda seguir utilizando como instrumentos para poder llevar su mensaje. Ayúdenos cada día, sabemos que el camino no es fácil. Ayude a aquellas personas que el día de hoy tienen alguna necesidad, algún problema, que usted pueda proveerles lo que necesiten. Quédese con nosotros y acompáñenos cada día. Todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. La verdad es que estas matutinas están siendo muy edificantes, y no solo para aquellas personas que me dejan sus comentarios o me escriben que lo dicen, sino también para mí, porque hay cosas que sí, en su mayoría ya las sabía, pero algunas otras cosas se me escapaban. Y la verdad es que eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que uno cada día va aprendiendo de ella. Y en esto de los 10 mandamientos, a veces solo nos quedamos con esa partecita, ¿no? Lo que va diciendo y lo que nuestro concepto nos imaginamos que es. Y hemos estado viendo que estos 10 mandamientos tienen una amplitud impresionante y que es bueno que nosotros lo sepamos para lo mismo tanto, ¿no? Para no caer en violarlos. Así que vamos a empezar el día de hoy con nuestro mandamiento, que habla acerca de no hurtarás o no robarás. Y eso lo encontramos en Éxodo 20:15, que es precisamente el versículo para el día de hoy. No hurtarás, lo que nos dice el mandamiento. Y nos comienza a decir aquí el espíritu de profecía. Esta prohibición incluye tanto los pecados públicos como los privados. El 8º mandamiento condena, dice, el robo de hombres y el tráfico de esclavos y prohíbe las guerras de conquista. Ya aquí empezamos a ver un poquito más. Dice que este mandamiento, el 8, el robo, que ya nosotros entendemos desde el momento en que nos dice no robarás o no hurtarás. ¿Y qué más nos dice? El tráfico de esclavos. Recordemos que en la época que Elena White estaba escribiendo, eran los años 1800, de 1800 a 1900. Y en esa época aún había la esclavitud en Estados Unidos. Entonces, ella hablaba mucho acerca de este tema, el tráfico de esclavos. Y el día de hoy no es que se ha dejado de hacer, estamos en pleno siglo XXI, pero aún sigue este tipo de cuestiones. Entonces todo eso, todo el que trafica con personas, pues también incurre en la violación de este mandamiento, aunque ya nosotros sabemos que de sobras que eso no está bien hacerlo, ¿no? Y también nos habla de prohíbe la guerra de conquista. Y bueno, nosotros ya sabemos todo lo que, como en nuestro mundo, en nuestra historia, ha habido desde siempre este tipo de cosas, guerras de conquista. En todos los lugares, de hecho desde los tiempos bíblicos se viene viendo estas cosas. Entonces, cuando hay este tipo de cosas, cuando los países van y se introducen en otro país para poder conquistarlos en la forma que nosotros lo conocemos, ¿no? Pues también han incurrido en este mandamiento, lo han violado. Y mira que muchos han hecho esto en nombre de Dios, ¿no? Mas sin embargo, de Dios no tienen absolutamente nada. Condena el hurto, dice, y el robo.
Exige estricta integridad en los más mínimos pormenores de los asuntos de la vida. Nos habla de que en los más mínimos, en aquellas cosas tan ínfimas, en aquellas cosas que nosotros creemos que realmente no es así, pues allí también dice que este mandamiento o la palabra de Dios exige estricta integridad. ¿Somos nosotros íntegros totalmente? Que no haya ninguna queja de nosotros. Bueno, para que meditemos cada uno con su caso, ¿no? Prohíbe la excesiva ganancia en el comercio. ¿Y cuántas veces no pasa este tipo de situación? De personas que se aprovechan de la necesidad del otro para poder obtener esa ganancia en el comercio. Dice aquí el Señor que prohíbe esa excesiva ganancia, el poner más del precio justo, también eso es robar. Requiere el pago de deudas y salarios justos. Otro tema aquí delicado y que la mayor parte de personas cae, las deudas, por un motivo o por el otro. Alguna vez hemos tenido deudas. Yo es que realmente admiro a aquellas personas que no lo han hecho en su vida y que han estado siempre libres de deudas. Pero nos dice aquí que el pago de deudas es una obligación de parte nuestra. Debemos, en la medida de lo posible, poder saldar esas deudas, porque si no lo hacemos, si vamos las dejamos ahí, que se pierdan en el limbo, pues también estamos incumpliendo ese octavo mandamiento. Y nos habla acerca de los salarios justos. ¿Cuántas veces personas que tienen sus empresas no dan salarios justos a sus empleados? ¿Cuántas veces se explota al empleado además de eso? Ya veremos más cosas acerca de esto, pero esos salarios justos, aquellos que son empresarios, aquellos que tienen trabajadores bajo sus órdenes, pues el Señor demanda que haya salarios justos, porque si no, dice aquí, estamos incumpliendo el octavo mandamiento, en la medida de lo posible, claramente, ¿no? Implica que toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás se anota como un fraude en los registros de los cielos. Y esto, bueno, me imagino que estos registros de los cielos debe de estar lleno por todos lados, porque este caso que está hablando aquí implica toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, de la habilidad, de la desgracia de los demás. Es el pan de cada día. ¿Por qué? Porque hay mucha gente ambiciosa y muchas de esas personas lamentablemente han logrado hacer su fortuna como aprovechando y sacando provecho de aquellos que son más débiles, de aquellos que son más desvalidos, de aquellos que tienen aquella necesidad, por lo tanto se aprovechan. De esto va lleno el mundo. Dios quiera que nosotros, los que nos decimos cristianos, no seamos de esos que está aquí, porque dice el Señor que cada fraude, cada cosa que nosotros hacemos se apunta en el registro de los cielos, y de eso daremos cuenta al Señor en el día del juicio. El octavo mandamiento dice debe rodear el alma con una barricada y cercar al hombre para que no haga incursiones perjudiciales en los derechos de sus semejantes, impulsados por el egoísmo y el deseo de obtener ganancia. Prohíbe, dice, toda clase de deshonestidad, injusticia o fraude, no importa cuánto prevalezca, no importa cuán disminuida esté su gravedad por pretensiones aparentemente aplausibles. Aquí la cita, bueno, no se necesita explicar mucho porque aquí la sierva del Señor ya nos dice las cosas claramente. Lo que estábamos hablando exige esa absoluta integridad. Y es que realmente da mucho gusto conocer personas que son íntegras, personas que no los mueve nadie de su honestidad, que en lo más mínimo esas personas realmente son rectas. Y como esas personas hay muy pocas o se conocen muy pocas, porque la integridad no es para todo el mundo. Debería, al menos como cristianos y la gente en general debería de ser íntegra, pero lamentablemente no es una cualidad que la tengan todos. También nos habla aquí de que, bueno, de eso, que debemos de ser justos y honestos
Y a veces pasa que queremos cubrir esas faltas de honradez que tenemos como algo aparentemente bueno, como alguna cosa que, mira, lo estoy haciendo por esto, por esta situación. Pero la verdad, aquí el Señor nos está diciendo que nada justifica la falta de honestidad, nada justifica la injusticia. Dios nos manda a que sea lo que sea, vengan las consecuencias que sean, seamos íntegros, porque Él ¿qué quiere? Que obedezcamos los mandamientos. ¿Y por qué quiere que obedezcamos los mandamientos? Porque sabe que es bueno para nosotros, porque de esa manera nuestro carácter se va formando y de la otra manera nos vamos deteriorando por dentro. Se me mostró, dice, el caso del hermano que aquellos que de cualquier forma lo trataran injustamente y lo desanimaran en sus esfuerzos por ayudarse a sí mismo, o que codiciando la prosperidad del pobre ciego, dice, se aprovecharan de su situación inferior, acarrearían sobre ellos mismos la maldición de Dios, quien es el amigo del ciego. Ya vamos viendo aquí. Bueno, me está hablando de un caso, ¿no? Precisamente de una persona que tiene alguna limitación física, ciego, y que había personas que por su codicia y por interés propio se estaban aprovechando de la situación de este pobre hermano. Se dieron órdenes especiales, dice, a los hijos de Israel con referencia al ciego, dice, no oprimáis a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favorecimiento al pobre, ni complaciendo al grande, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgaré a tu prójimo. Levítico 19, del 13 al 15. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano, de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Deuteronomio 27, del 17 al 19. Aquí ya vamos viendo, bueno, la situación, lo que explicábamos al principio, de ese aprovecharse de una persona que tiene una limitación, en este caso, ¿no? O de personas que son débiles o están en una situación desfavorable. En este caso hablaba de una persona que es ciega, y el Señor dice que no debemos de oprimir al prójimo, no debemos de aprovecharnos de la otra persona para poder sacar un provecho, de ninguna manera. Dice, y habla de que no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta mañana. Pagarle a tu empleado, si eres dueño de empresa, en el momento que debes de pagarle, de no retenerle. Lógicamente que habrá momentos de personas que tienen sus empresas que a lo mejor no tienen el dinero para pagarle en ese mismo día o un día después, y bueno, pero bueno, tenemos que, en la medida de lo posible, en lo que se nos permita, tratar de ser justo y pagarle su salario al jornalero en su debido momento, porque él también lo necesita. Y nos habla aquí también de no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia se juzgará al prójimo. Otra cosa que pasa muchas veces, ya sea por interés, ya sea por lástima, por lo que sea que hagamos este tipo de cosas. Nosotros debemos de ser justos con el rico y con el pobre, debemos de ser imparciales, nuestra norma siempre debe de ser la ley de Dios, la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios nos manda que seamos justos. Hay unas reglas en las cuales debemos de medir esa justicia, y esa es la palabra de Dios. El Señor aquí nos está hablando de que siempre debemos de actuar con justicia. Y también acá hay otro asunto, que bueno, yo sí que he leído este libro donde extraje la cita, pero no recordaba que dijera esto, y veremos que es otra variante acerca de violar el mandamiento, y que a lo mejor algunas personas dirán, ¿cómo es posible, no? Bueno, leámosla y ya la comentaremos. No hurtarás fue escrito, dice, por el dedo de Dios sobre las tablas de piedra.
Recordemos que ese dedo de Dios es el Espíritu Santo, la misma Biblia nos lo aclara. Sin embargo, ¿cuánto robo de afectos clandestino se practica y excusa? Se mantiene un noviazgo engañoso, dice, se realizan comunicaciones secretas hasta que los afectos de un joven y de una joven inexperta que no conoce hasta dónde pueden conducir estas cosas son en cierta medida retirados de sus padres y colocados sobre quien, por su mismo curso de acción, muestra que es indigno de su amor. La Biblia condena toda deshonestidad y exige hacer lo correcto bajo todas las circunstancias. Es un asunto o es una cosa que a lo mejor no nos lo habíamos planteado de esa forma. Claramente, bueno, aquí está hablando de eso, de robar afectos, ¿no? De que si no se tiene una buena intención con aquella persona, si se va en contra de los padres con un noviazgo clandestino, aclaremos que estaban en esa época de 1800, donde las cosas no son las mismas que son ahora. Ahora el permiso a los padres, bueno, los padres ahora ni tan siquiera se meten en este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, vamos a sacar lecciones aquí y una de ellas es el robo de afectos o la honestidad en cuanto a los sentimientos para con otra persona, si se le está pretendiendo de alguna manera. ¿Para qué se le pretende? ¿Cuál es el objetivo de pretender a una persona? ¿Formar una familia? O simplemente, mira, quiero jugar con ella o con él, porque las mujeres también hacen este tipo de cosas, porque quiero divertirme, pasar el rato, ¿o qué? Pues si no tenemos serias intenciones, si lo hacemos por la moda, porque esto lo hace o lo otro, pues nos habla aquí el Señor que no estamos actuando con honestidad, que es deshonesto de nuestra parte ilusionar a una persona si nuestra intención solamente es jugar con ella o a ver qué pasa, ¿no? Debemos de ser honestos, como dice la palabra de Dios. Exige tener honestidad en todos los asuntos de la vida y este es uno de ellos. Es una variante también de este mandamiento que yo no me lo había planteado así, mas sin embargo aquí lo está describiendo muy bien. Ahora deseamos, dice, que todos vean este asunto desde el punto de vista cristiano. Estas pruebas revelan el verdadero material que conforma el personaje. Hay en el Decálogo, dice, un mandamiento que dice no robarás. Este mandamiento, dice, no cubre solo actos como estos. Algunos han robado la ayuda que otros han tenido la carga de mencionar y entrenar para su propio trabajo. Cualquier esquema encubierto, cualquier influencia ejercida para tratar de asegurar la ayuda que otros han contratado y entrenado es nada menos que robar francamente. Aquí, bueno, si vamos a todo el escrito de donde saqué este párrafo, está hablando acerca de las revistas y de los ministerios de publicaciones que tenían ellos, donde publicaban los libros, las revistas y todas estas cosas, o los sanatorios, todas estas cuestiones. Decía que venían, escogían trabajadores, los preparaban para que trabajaran para esto, ¿no? Les enseñaban y les daban toda la educación y luego venían personas de la misma iglesia, personas que tenían dinero y como veían que esta persona ya estaba preparado, está hablando de aquí de los enfermeros de un sanatorio, ahora me recuerdo bien, y entonces venían y le ofrecían sumas de dinero más grandes de lo que les podían ofrecer los sanatorios y se lo llevaban. Entonces ella está hablando aquí que se aprovecharon de que aquella persona lo preparó, lo educó bien para que le realizara un trabajo. ¿Y qué hizo este? No, le ofreció más dinero, se aprovechó y se lo llevó. Está hablando, está diciendo que esto también es una falta para con Dios y que infringe ese mandamiento. Puede ser que haya tipo de situaciones así en la vida, pues el Señor nos está hablando y nos está advirtiendo que también esa es una falta. Yo soy el Señor tu Dios. No robaréis ni trates falsamente, dice, ni os mentiréis unos a otros. Ya estaremos hablando otro día acerca del mandamiento de no dirás falso testimonio. No defraudarás a tu prójimo ni le robarás el salario del trabajador. No permanecerá contigo toda la noche hasta la mañana.
Y aquí, bueno, esta cita ya estuvimos hablando acerca de dar salarios justos, ¿no? A los trabajadores, los que son empresarios. Pero no lo traje precisamente, bueno, no la puse solamente por eso, porque ya lo comentamos, sino por esta última parte que dice, no permanecerá contigo toda la noche hasta la mañana el trabajador, o sea que tampoco lo vas a explotar al trabajador, le vas a robar horas que ya no son de trabajo, a no ser que lo concertes como horas extra y le pagues lo que corresponde. Pero cuando el trabajador ya ha hecho su trabajo y tú porque quieres aprovecharte de él, explotarlo para que haga más trabajo sin pagarle eso que está haciendo, pues nos habla aquí el Señor que estamos incumpliendo ese mandamiento. Debemos de ser esa integridad, esa justicia debe de estar en cada una de las cosas que hacemos, y a lo mejor a veces no tenemos en cuenta este tipo de situaciones. Tal como lo hizo, bueno, y aquí veremos otra variante acerca de este mandamiento. Bueno, que ya no es una variante, ya las personas que si utilizamos el razón y conocemos la palabra de Dios, ya vemos que claramente también es un incumplimiento al octavo mandamiento, sobre lo que hablaremos ahora. Tal como lo hizo Abraham, dice, hay que pagar el diezmo de todo lo que se posee y de todo lo que se recibe. Un diezmo dado fielmente es parte del Señor. Retenerlo es robar a Dios. Cada persona debe llevar con liberalidad los diezmos y las ofrendas a la tesorería del Señor, con buena voluntad y con gozo, porque al hacerlo así recibe una bendición. Es peligroso retener como propia la parte que le pertenece a Dios. Y aquí ya vemos otra cosa. El no devolver los diezmos a Dios, ya estuvimos hablando un poquito más ampliamente acerca de los diezmos en una de las matutinas pasadas, pero bueno, como estamos hablando del mandamiento de no robarás, pues nos habla aquí el Señor que el no devolverle los diezmos, que de todo lo que el Señor nos da como bendición, pues también estamos incumpliendo, lógicamente, el octavo mandamiento, estamos incumpliendo la ley de Dios. Y que el retener esos diezmos para nosotros, dice el Señor, que es muy peligroso, retener lo que pertenece a Jehová. Recordemos que la palabra del Señor es clara en muchas situaciones, aunque nosotros no querramos aceptar algunas cosas. Y ahora veremos otro asunto, cómo podemos robar nosotros o cómo podemos incumplir este mandamiento. Dios dice, Dios nos ha dado 6 días en los cuales hacer nuestra obra y llevar a cabo las ocupaciones comunes de la vida. Pero Él reclama un día que ha puesto aparte y ha santificado. Ya estuvimos hablando acerca de ese cuarto mandamiento. Nos lo da como un día en el cual podemos descansar del trabajo y dedicarnos a la adoración y al mejoramiento de nuestra condición espiritual. Qué flagrante ultraje es para nosotros robar el día santificado de Jehová y apropiarnos de él para nuestros propósitos egoístas. ¿Cómo estamos incumpliendo el octavo mandamiento? Pues robando ese día, robando ese tiempo que debemos dedicarle a Dios en su día de reposo, en su día santo. Dice que es un flagrante ultraje lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto ese día aparte para que nosotros podamos disfrutarlo con Él. Solamente Él y nosotros. Él y todo el asunto que conlleva a su adoración, a la comunión también con los hermanos. Y si nosotros ponemos a hacernos cosas que no corresponden ese día, cosas que son de nuestro interés común de la vida, de nuestro trabajo o de lo que sea, pues estamos incumpliendo no solamente el cuarto mandamiento, sino el octavo mandamiento. Y ahora aquí veremos una última variante acerca de este mandamiento. Hacer, dice, mal uso de los medios o la influencia o cualquier capital de la mente o del cuerpo que nos ha sido confiado es robar a Dios y robar al mundo, porque es cambiar las energías a otro canal que aquel en el que Dios planeó que debería avanzar para la salvación del mundo.
Algunas personas, lógicamente, que ya seguramente se lo han planteado así. O los que han leído el Espíritu de Profecía, pues ya habían visto esta parte. Pero nos habla de que hacer mal uso de los medios o la influencia o cualquier capital de la mente o del cuerpo que Dios nos ha confiado a nuestro cuidado es robarle a Dios y también robarle al mundo. ¿Por qué? Porque esas energías que Dios ha planeado que vayan en favor de la humanidad, en favor de la salvación del mundo, pues nosotros las estamos desviando para otro lado. No estamos haciendo buen uso de ellas, estamos robando el ¿qué? Medio, dice, influencia, tiempo, nuestras capacidades mentales para dedicarnos únicamente a nuestros asuntos egoístas. Con esto no quiero decir, y vuelvo a repetir, porque a veces hay que repetir las cosas, que no tengamos que ocupar nuestras energías y nuestro tiempo para trabajar. Claro que tenemos que trabajar, si no, ¿cómo nos vamos a sostener? Claro que tenemos que dedicarle tiempo a nuestra familia. Obviamente, la familia ya sabemos que es primero, pero nosotros debemos de ser capaces de organizar nuestro tiempo, de organizar nuestra vida, y que todo vaya en función de primeramente Dios y luego todo lo demás. Primeramente Dios, y ya Él irá canalizando cada una de esas energías en favor de los demás, en favor de nuestra familia y en favor del mundo, obviamente. Entonces, cuando nosotros utilizamos la mayor parte de nuestro tiempo para dedicarnos a cosas totalmente que no tienen que ver con Dios, pues dice aquí el Señor que estamos haciendo cuando no hacemos buen uso. Por eso hablo de la organización, del orden que debemos de tener en nuestra vida para poder hacer las cosas en su debido momento, para poder tener tiempo para todo, ¿no? Entonces es otra forma con la cual nosotros le estamos robando a Dios, y dice que le estamos robando al mundo. Personas que necesitan conocer de Dios, de su salvación, pereciendo, y nosotros no estamos haciendo las cosas para poder llevar esa salvación a otros. Cuando Cristo estuvo sobre la tierra, envió a sus discípulos a proclamar el reino de Dios por toda Judea. Y en este ejemplo reveló claramente que es deber de su pueblo durante todo el tiempo impartir a otros conocimientos que tienen del camino, la vida y la verdad. En todos sus trabajos Jesús procuró instruir a su iglesia para la obra misionera y aumentar la cantidad de creyentes. Se extendería su misión, dice, hasta que finalmente el mensaje del Evangelio circundaría el mundo mediante su servicio. Tenemos una obra que hacer, Dios nos ha comisionado una misión y esa misión debemos de llevarla a cabo. Dios nos ha encomendado una verdad, y cuando nosotros nos guardamos para nosotros esa verdad, o cuando nosotros no queremos aceptarla, o no queremos ni tan siquiera dar oportunidad para ver si eso es cierto, pues también estamos cayendo en este tipo de situaciones. No estamos haciendo caso de la voluntad de Dios. Entonces Dios nos manda a que tratemos de ser íntegros en todo lo de nuestra vida. Hemos visto este octavo mandamiento, hemos visto todo lo que implica, esa amplitud que tiene como todos los mandamientos. Entonces, si ya lo sabemos, ya lo hemos visto, pues ahora tenemos una responsabilidad, que es el pedirle ayuda al Señor para que nos ayude a ser íntegros en cada una de las acciones de nuestra vida. Como siempre lo digo, no es fácil, hermanos, porque sabemos que el camino del cristiano no es nada fácil. Tenemos todo el mundo en nuestra contra y a toda la hueste maligna en contra nuestro, ahí haciendo fuerza para que nosotros nos desviemos del camino. Mas, sin embargo, ¿quién es más poderoso? Jesús. Jesús es más poderoso que el enemigo. Y si Él nos ha dicho que todos nosotros lo podemos en Él, pues hay que hacer caso de esa promesa y doblar rodillas constantemente para que Dios nos ayude a hacer su voluntad y a cumplir y a tratar de cumplir sus 10 mandamientos como es debido. Que estamos en la lucha, que seguiremos pecando, sí, pero estamos en ese camino de la santificación, que es progresivo, pero que tenemos que hacer todo lo posible para ir cambiando aquellas cosas
que no hacemos bien. Que el Señor nos pueda bendecir y nos pueda ayudar a seguir adelante. Que puedan pasar un feliz resto del día.